y el informe de Secretaría da conformidad a la celebración de este pleno y por eso se resolvió esta convocatoria. El orden del día es el primer punto, aprobación del borrador del acta de la sesión anterior. No sé si tienen el acta, ¿la han podido mirar? ¿Algo respecto del acta? No. Por lo tanto, se entiende aprobada. Y el punto, que es el que propone el Partido Socialista, es propuesta de inicio de tramitación de conflicto en defensa de la autonomía local contra la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local ante el Tribunal Constitucional al amparo del artículo 77 bis de la Ley Orgánica 2/79 del Tribunal Constitucional. Pues, como proponente de la moción, el Partido Socialista tiene la palabra. Bien. Al inicio del pleno, bueno, antes de que comenzara la sesión, le he dado a los grupos y a la secretaria dos documentos. Uno de ellos hacía referencia a la secretaria en el informe. Si es verdad que en el cuerpo de la moción hablaba del documento anexo y no estaba junto. No es nada más que dentro de la importancia que tiene el tema, el planteamiento que se hace ante el Tribunal Constitucional, el recurso en sí. Y la verdad es que no lo adjunté a la hora de solicitar el pleno. Y otro es el modelo del certificado del acuerdo del pleno. Tiene que ser, al parecer, un modelo concreto, con unas especificaciones para que no tenga ningún defecto de forma a la hora de que pueda ser aceptado. El pleno lo solicita, como bien decía el señor Soriano, el Grupo Socialista, haciendo uso de al menos la cuarta parte de los concejales que componen esta corporación, y lo hacemos con una intención. Con una intención de que, una vez que se aprueba la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que se llama, hay un acuerdo entre todos los grupos políticos, excepto el Partido Popular, que es el que plantea dicha reforma, de poner un recurso relativo al conflicto en defensa de la autonomía local que supone la aprobación de esta reforma. Ese recurso se puede plantear por un séptimo de los municipios españoles que, a su vez, representen un mínimo de un sexto de la población oficial. ¿Eso qué quiere decir en términos cuantitativos? Pues que al menos 1.160 municipios de los 8.000 y pico que hay en España, que alberguen al menos 7.600.000 habitantes, deben de ponerse de acuerdo para plantear este recurso. Un recurso que todos los ayuntamientos deben de aprobar. Los que tengan la iniciativa de adherirse a él deben de aprobar por mayoría absoluta en los plenos de las corporaciones, con unos plazos establecidos que son de 3 meses de la publicación de la ley, así que cumpliría el 28 de febrero, o sea que estaríamos en plazo. Y es un acuerdo que se llega, como decía al principio, entre todos los grupos políticos: el Partido Socialista, Izquierda Unida, Convergencia y Unión, Esquerra Republicana, la Junta Aragonesista, Nueva Canaria, UPyD. Por lo tanto, con la intención de que todos esos grupos se lo trasladen a sus responsables o a sus representantes en los diferentes municipios, se apruebe, como decía, esta propuesta de acuerdo en el Pleno, se emita el certificado que les daba al principio de la sesión, con todo el formalismo que ello conlleva, y que es imprescindible que venga esa certificación, que esté firmada por la secretaria o secretario de la corporación. Y después el siguiente paso sería el que el alcalde firmara un poder en la notaría a nombre en una notaría del ámbito, a nombre de una procuradora que se llama doña Virginia Aragón Segura. Esto es el procedimiento que se tiene que seguir para el tema del recurso. ¿Qué conllevaría esto? Bueno, pues esto conlleva que nos opongamos frontalmente a la reforma de la ley de base. 11 partidos de la oposición están de acuerdo en que eso sea así. La ley orgánica del Tribunal Constitucional establece la posibilidad de recurrir. Se superará esos 1.160 ayuntamientos con creces, esperamos, y esos 7.600.000 habitantes. ¿Y quién encabezará ese recurso? Porque tiene que haber alguien que concretamente que encabece ese recurso. Al parecer han llegado al acuerdo de que sea el ayuntamiento, de todos los que se adhieran a este recurso, el ayuntamiento con mayor población, que en un principio es Barcelona, esperando a que se terminen de recabar todos los datos.
Pero no solamente eso, sino que también el Congreso se va a participar de forma activa en este recurso, con la firma de 50 diputados que establece la ley, que también con esas 50 firmas podrían recurrir esta modificación de la ley, y las comunidades autónomas, Asturias, Andalucía, Cataluña y Canarias, así como varios parlamentos autonómicos donde se van a presentar mociones de este tipo con la intención de que sea aprobada. ¿Por qué se plantea este recurso? Un recurso que desde el Partido Socialista estamos en contra, frontalmente, porque atenta contra las competencias autonómicas, pero también sobre las competencias municipales, en contra de la autonomía local, que es lo que una de las cosas más consagradas que hay en nuestra Constitución, es la defensa de esa Constitución, de esa autonomía local, perdón. También, aparte de que atente contra esto que digo, es una ley, una reforma que se ha hecho sin consenso, porque hubo un primer planteamiento donde todos los grupos estaban de acuerdo de que había que hacer una modificación de la ley, eso está claro. Pero se ha hecho sin consenso y de una manera que abre las puertas, creemos, a la privatización de determinados servicios, incluso a la desaparición de determinados servicios que prestan actualmente los ayuntamientos a los ciudadanos, sobre todo los servicios sociales. Y esto sobre todo atenta contra los municipios de menos de 20.000 habitantes. Y de los 8.100 y pico ayuntamientos que hay en España, de los 8.116 ayuntamientos concretamente que hay en España, el 95%, 7.741 tienen menos de 20.000 habitantes. Por lo tanto, esta reforma ataca directamente y frontalmente a eso que decía, a la autonomía local, que no es otra cosa que el derecho a prestarle los servicios a los ciudadanos sin tener en cuenta los parámetros económicos a los que se aferra el Partido Popular en el desarrollo de esa reforma. En un principio nada más. Muy bien. Partido Popular tiene la palabra. Gracias. Bueno, en primer lugar, señor alcalde, con su permiso, nos gustaría, si es posible, constar en acta supongo que las condolencias de todo el Pleno por el fallecimiento de este trabajador que ha sufrido un accidente de tractor esta mañana dentro del terminal de Marmolejo, vecino de Villa del Río. Y bueno, desafortunadamente, pues un accidente laboral en nuestro término y que bueno, esperemos que nunca más se dé, pero las circunstancias, pues esta vez un accidente pues ha desenlazado en el fallecimiento de este vecino de Villa del Río, y por lo tanto pedimos que conste nuestro pesar por dicho accidente. Dicho lo cual, también antes de entrar en el fondo de la cuestión que plantea aquí el PSOE, nos gustaría una vez más lanzar también una queja, porque este pleno, como bien ha puesto el informe de la señora secretaria, está tasado en las fechas en las cuales, dentro de las cuales se tiene que tanto convocar como celebrar, y perfectísimamente se podría haber celebrado pasado mañana, previo a un puente, y de esa manera facilitar que todos los miembros de la corporación estuvieran presentes. Una vez más, no entendemos por qué se ponen de esta forma tan arbitraria y tan perjudicial, en este caso para el compañero del salón de pleno del concejal Rafael Valdivia, que bueno, si se hubiera convocado perfectamente dentro de la legalidad pasado mañana, podría asistir. Volvemos a lanzar ese grito de queja. Bien, esto que ha presentado el Gobierno de la Nación, que ha estado en el Parlamento durante mucho tiempo, se ha debatido, se ha estado viendo de qué manera se hacía, no se hacía. No es ni más ni menos, señor Lozano, porque tenemos, por suerte, un gobierno valiente que está capeando el temporal en el que estamos inmersos de la manera pues más voluntariosa posible. Lo que no puede hacer, señor Lozano, es, como está haciendo la Junta de Andalucía, decir que aquí la culpa de todo lo tiene otro, que aquí en Andalucía no pasa nada, que todo va muy bien, que todo está cubierto, y sin embargo nos encontramos con que se está recortando en Andalucía a los más débiles,
Y le voy a poner dos ejemplos, uno muy lejano y otro muy cercano. Bueno, muy lejano. Muy lejano porque el dato que le doy es, por ejemplo, de Cáritas de Andalucía, de Sevilla, que ha dejado de percibir el 20% de la subvención que recibía para acoger a los sin techo. Fíjese, donde no pasa nada, se atenta contra los más débiles. Y un ejemplo demasiado cercano, y es la desaparición del 30% de las plazas de menores en acogida en la provincia de Jaén, única y exclusivamente debido a recortes de la Junta de Andalucía. Los más débiles, de los más débiles, que son los menores a los cuales la justicia quita la tutela a los padres por diversos motivos, siempre muy graves y siempre muy indeseables para niños, para los menores, van a dar lugar como un centro como el de San José de la Montaña en Marmolejo, después de 70 años cuidando a niños desamparados, que es de lo que se ha ocupado esta congregación en Marmolejo, cierra las puertas porque la Junta de Andalucía no tiene dinero para los más humildes y para los que están precisamente en más riesgo de exclusión y los más sensibles, como son los menores. Eso es un gobierno irresponsable, y eso es un gobierno que es fiel reflejo de lo que es el PSOE con esta iniciativa. ¿Por qué? Nosotros también tenemos una crítica que hacer a esta reforma de la administración local, y es que viene muy tarde, señor Lozano. Viene tardísimo. Sobre todo viene tarde para Marmolejo, ojo. Porque en Marmolejo, si esta ley hubiera estado vigente unos años atrás, en la anterior legislatura, no estaríamos en el punto de casi no retorno en el que nos encontramos ahora mismo. Usted ha hecho aquí una exposición bastante superficial de lo que ha supuesto, o puede suponer, perdón, esta reforma de la administración local, que bueno, no solo afecta, como usted ha dicho, a la ley de base de régimen local, sino que también afecta a la ley de haciendas locales. Esta ley tiene dos artículos: uno de modificación de la ley de base de régimen local y otro de modificación de la ley de haciendas locales. Solo tiene que fijarse usted en el título de la ley: Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Y dentro de la cual, eso creo que lo dice todo, porque si hay que racionalizar y hay que hacer a la administración local sostenible, es porque ahora mismo es irracional y porque es insostenible. Y por eso el Gobierno de la Nación, pues siendo valiente y viendo que hay que modificar las leyes locales, pues se ha puesto mano a la obra. Y esta ley es, como dijo la vicepresidenta en su día, muy ambiciosa y muy necesaria. Después de más de 30 años de Constitución española, pues las cosas han cambiado mucho. Las cosas no son como cuando se aprobó la Constitución en cuanto a muchísimas cosas, pero sobre todo también en cuanto a las administraciones locales se refiere. Y esta ley va modificando múltiples artículos de esta ley de base de régimen local. Muchas. Pero el principal motivo por el cual creemos que viene tarde es precisamente por que si esta ley estuviera aprobada, como he dicho, quizá, y ahí esperemos que se aplique, todos los ayuntamientos de españoles tendrían su interventor, su secretario y, dependiendo de la población, secretario interventor. Si eso hubiera pasado en Marmolejo, como creo que bien contempla esta ley, no estaríamos en el punto en el que estamos. Ni este ayuntamiento arruinado, ni usted imputado. Porque hubiera habido ahí unos funcionarios con una preparación suficiente para poner freno a los desmanes que ha supuesto la gestión del PSOE en Marmolejo, sobre todo en los últimos años, y que nos han llevado, pues, al punto casi de no retorno en el que nos encontramos. Por eso,
Usted ha hablado de lo importante que es la autonomía local, lo importante que es el derecho de los entes locales a prestar esos servicios. Fíjese, señor Lozano, de lo más importante que tiene un ayuntamiento como administración local, precisamente es la economía de ese ente local, porque ni más ni menos que es la gestión del dinero de los contribuyentes, de los ciudadanos, de todos nosotros, que se gestiona a través de la intervención y la secretaría, por temas legales y de fe pública. ¿Qué hicieron ustedes con el tema de la intervención? No había intervención. Usted dice que esta ley va a privatizar servicios. Yo, para empezar, no he encontrado ningún artículo que hable de privatizar nada. Pero ustedes sí casi privatizaron la intervención de este ayuntamiento. Se lo recuerdo, señor Lozano. La gestión de su grupo político le pasó la gestión económica a una empresa privada, que, oh sorpresa, la llevaba un ex alcalde socialista de Andújar. Y esa persona cobraba por adelantado por hacer una cosa que tiene que hacer un funcionario de habilitación nacional. Ustedes privatizaron, de hecho, la intervención de este ayuntamiento. Y ustedes creo que no están precisamente legitimados ahora para decir que con esta ley se van a privatizar servicios, cuando es una suposición que está muy alejada de la realidad, a poco que le den un par de vueltas, que yo entiendo que es un poco farragoso, a esta ley. Porque tienen muchos vericuetos y tienes que ir dentro de cada artículo donde afecta al articulado de cada ley que modifica. Fíjese hasta qué punto ustedes han privatizado gravemente cuestiones que son, pues, y deberían ser públicas, porque el dinero público, a diferencia de lo que decía su exministra, sí es de alguien. Ella decía que no era de nadie, pero sí es de alguien. Es de el sudor de la frente de todos los trabajadores, que ya bastante están penando con todo lo que se le está pidiendo de más, ¿no?, por parte de la administración. No se va a suprimir ningún servicio, señor Lozano. Lo que se va a hacer es conseguir que ese céntimo que tanto trabajo cuesta ganar y que se lo pedimos prestado a los ciudadanos para la gestión de los servicios, esté rentabilizado al máximo. Esté rentabilizado al máximo, porque cuesta mucho trabajo ganar dinero y por lo tanto no se puede despilfarrar. Por eso se crea la figura del coste efectivo de los servicios, en lo que el Estado, junto con el resto de administraciones, van a marcar cuánto tiene que costar, por ejemplo, por ciudadano, la prestación del servicio de basura, la prestación del servicio de agua, la prestación del servicio de alumbrado público. ¿Cuánto cuesta? Si se sobrepasa un mínimo, ese mínimo que se establece, pues va a suponer que se está gestionando mal el dinero de todos los ciudadanos. Por lo tanto, se dará ese servicio público, pero a través de una gestión consorciada o en coordinación con la Diputación, que no es ni más ni menos, por poner un ejemplo, lo que se pretende con esta ley. Se ha cambiado, sí, ya se ha cambiado porque ha entrado en vigor esta ley. Se han cambiado cuestiones muy importantes, como ya sabemos, en la equilibración el ajuste de los salarios de los alcaldes, de los concejales, el personal eventual. Son cuestiones importantísimas. El PSOE echa mano del artículo de la Constitución que habla de la autonomía local. En concreto, el 137 creo que era. A ver si no me fallan los papeles ahora. 137 y 140, perdón, que habla de la autonomía, efectivamente, de la autonomía local. Esto que tengo aquí en mi mano es la Constitución española, señor Lozano.
Y yo creo que echar un vistazo a esto tampoco supone un gran esfuerzo para ver que efectivamente el artículo 137 y 140 habla de la administración local, pero es que resulta que hay un artículo 135, señor Lozano. ¿Sabe usted cuándo se modificó este artículo 135? ¿Le suena? Fue con el gobierno de Rodríguez Zapatero, al final de la legislatura. Y dice muy claramente en el punto 1 este artículo: todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Y en el punto 2 dice al final: las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario. Eso está en la misma ley, pero un poquito antes de la que ustedes se agarran para presentar esta moción que presentan ahora. ¿Qué significa eso? Pues que el PSOE, cuando gobernó por última vez en España, metió esa modificación porque esto ya se había ido de madre. Esto ya se había salido de lo que era lo normal y meten este artículo económico 100%, que es el que impregna la modificación de la administración local. Y a partir de ahí, cualquier cuestión que haga la administración local tiene que contemplar este artículo: el equilibrio presupuestario, estabilidad presupuestaria. ¿Por qué? Pues porque una administración local, un ayuntamiento, que como dice usted es lo más cercano, efectivamente no puede gastar más de lo que le llega de ingresos, vía impuestos, vía venta de patrimonio, por la vía que sea. Es así de sencillo. Y con ese espíritu el gobierno central nos brinda esta ley, que lleva muy poco, que es muy compleja, que hay cuestiones que se podrán aplicar ya, cuestiones que se irán aplicando a lo largo del 2014 y cuestiones que habrá que empezar a aplicar a partir del presupuesto de cada comunidad autónoma en 2015. Pero con ese faro guía, que es la estabilidad, el equilibrio presupuestario. No se puede gastar más de lo que se ingresa. Y es una cuestión que parece que ustedes no la entienden, porque ustedes no hacen nada más que decir que es marmorejo, que se han perdido privilegios, que se han perdido derechos, que se han perdido servicios, que se han perdido... Pero es que es insostenible, señor Lozano, es que es insostenible. Y los ayuntamientos queda muy claro ahora a qué tienen que dedicar el dinero. Y fíjese si ha sido también la redacción de la ley, que dice usted que no se ha consensuado. Yo creo que, evidentemente, aparte de toda la discrepancia, se ha hablado mucho y se ha modificado muchísimo. Recuerde incluso que se hablaba de la reducción de concejales en los municipios, eso no se ha tocado nada. Pero sí es verdad que al final ha puesto unas competencias que fuera de las cuales, fíjese lo que dicen, una administración tiene que asociarse con una competencia. Para que los ciudadanos tengan claro, si yo entro a un centro de salud, ¿a quién corresponde? Si entro a un centro educativo, ¿a quién corresponde? Que el ayuntamiento está saneado, y ahí es donde ha sido benévola esta ley, que te permite tener todas las competencias que quieras, pero, ojo, contrato por medio entre administración autonómica o el Estado con la local, en el que diga una cosa muy clara: 5 años mínimo. Por ejemplo, Marmolejo gestiona, no sé, podría seguir gestionando perfectamente todo lo que es asuntos sociales, como usted ha dicho, que va a atacar a eso. Si no ataca al equilibrio que dice la Constitución presupuestario, lo puede llevar a cabo. Ahora bien, la comunidad autónoma correspondiente o el Estado, sobre todo las comunidades autónomas, que son las que más incumplen ahí, le tienen que financiar al 100% la prestación de ese servicio. Y si no lo hace, como hay un papel por medio, un contrato por medio que hasta ahora no existía, que hay que dar la cosa un poco en el aire, directamente el Estado le retiene ese dinero a la comunidad autónoma y le paga al ayuntamiento. Oye, yo creo que eso no está mal. Yo creo que es justo, yo creo que es positivo para los ciudadanos. Voy acabando.
Eso es positivo. ¿Por qué? Pues porque lo que no podemos hacer es estar pagando parte de una competencia que no es nuestra, pero que sí pagamos. Por ejemplo, la escuela infantil se cofinancia entre lo que pagan los ciudadanos, lo que paga la administración, pero el ayuntamiento da un importante dinero en mantenimiento de esas instalaciones. Por lo tanto, yo creo que es una ley que pone un poco de orden en todo lo que son las competencias municipales, y que cuando esto se aplique, pues creo que será muy beneficioso, y sobre todo, señor Lozano, va a garantizar que, independientemente de la situación de ese ayuntamiento, los servicios mínimos los sigan recibiendo los ciudadanos. Porque si tenemos unos manirrotos gestionando un ayuntamiento, se podía dar la circunstancia de que ni siquiera lo más básico lo siguieran prestando estos ayuntamientos. Y de esta manera se garantiza, porque contempla la tutela de la Diputación. Y para concluir, señor alcalde, si me permite, muy rápidamente, me sorprende mucho y es triste que un grupo político como el suyo, señor Lozano, que tiene 6 concejales, en 3 años solo haya sido capaz de traer esta moción a un pleno extraordinario, cuando hay muchísimas cosas más de las que hablar en Marmolejo, que no es una moción que me mandan desde Madrid o desde Sevilla, y aquí estamos aquí perfectamente para debatirla. Pero hay muchísimas cosas más en Marmolejo que ustedes han podido convocar un pleno como más de un tercio que tienen ustedes, y nos vienen 3 años después a convocar este único pleno. Hay cosas más importantes, y creo que han perdido mucho tiempo por el camino de hacer política positiva en Marmolejo. Gracias. Muy bien, señor Herrera. A ver, esta ley es una ley que va a generar, porque ya lo está generando, muchas dudas. Es una ley que en su tramitación ya fue confusa, que en su cumplimiento va a ser aún más confusa, porque es una ley que no deja bien a las claras cómo aplicar esa ley. Y, por ejemplo, yo no me quiero extender, porque sí es verdad que, bueno, que es un debate que a lo mejor se nos escapa, porque es un debate supramunicipal, pero que va a tener incidencia directa en nuestro municipio, como ya lo está teniendo, porque este ayuntamiento ya ha tomado decisiones al respecto de esta ley. Este ayuntamiento ya ha prescindido de una persona en base a lo que dice la ley, que al Ayuntamiento de Marmolejo le corresponde una persona de personal eventual, y ya se ha prescindido de esa persona. Pero ahora surgen más dudas. Por ejemplo, los artículos 24, 25 y 26 hablan de las competencias de cada ayuntamiento. Marmolejo, por ejemplo, es un ayuntamiento de menos de 10.000 habitantes, y hablan de las competencias que nosotros podemos llevar a cabo, y otras que tendremos que llevar en consonancia con la Diputación Provincial, como por ejemplo alumbrado público. ¿Eso a qué se refiere? ¿Que el alumbrado público, el gasto de alumbrado público lo va a acometer la Junta, lo va a acometer la Diputación? ¿Se va a llegar a una externalización de ese servicio? Los sueldos que eso lleva acaparado, porque también hay 5 epígrafes, hay 2 de los 5 que ya están consorciados. Uno es la limpieza viaria o la recogida de basura, y otro el saneamiento. Uno está con Resur y otro con Somajasa. Pero lo mismo se va a hacer, por ejemplo, con acceso al municipio, o el que he dicho de alumbrado público, o el quinto punto. Pues estamos hablando de que el ayuntamiento a día de hoy no sabe cómo ejecutar esas competencias que le dice la ley textualmente, pues que a los municipios de menos de 10.000 habitantes no son competencias suyas. Y aquí es que se crea una controversia, porque si hacemos análisis de lo que ha dicho el señor Herrera respecto al equilibrio presupuestario y coste efectivo, aquí hay que ser sincero. Aquí, por equilibrio presupuestario y por coste efectivo, esas competencias no se pueden llevar a cabo, porque generan un coste mayor del efectivo. O sea, le cuesta más al ayuntamiento llevar a cabo esas competencias. Pero ¿qué hacemos? Y yo lo tengo claro, y por eso nosotros estamos de acuerdo con que hoy, por ejemplo, el vicepresidente de la Junta ha pedido una moratoria de esta ley hasta que se resuelva este conflicto, o hasta que se resuelva esta interposición del recurso, que hoy se ha aprobado también por el Consejo de Gobierno la autorización de la interposición de este recurso de inconstitucionalidad a la reforma local. Se le va a pedir dictamen al Consejo Consultivo, y sobre todo se va a autorizar al Gabinete Jurídico para que se interponga ese recurso. Porque claro, genera muchas dudas.
El señor Herrera ha hablado de la guardería. Es que ese es otro punto que también está en el foco. Pero es que ha hablado también de lo que ocurre con el caso de la pérdida de las plazas de San José de la Montaña. Es que claro, aunque una cosa sea distinta a la otra, pero está afectando a puestos de trabajo directos, uno de un ente privado por falta de financiación, en este caso autonómica, y otro por falta de capacidad económica del propio ayuntamiento. Y a día de hoy, a nosotros, ni desde el Estado, ni desde la Junta, ni desde la Diputación, se nos ha comunicado nada de qué hacer con esas competencias que no son propias de los ayuntamientos. Por las competencias que le han dejado a los ayuntamientos como el nuestro son sota, caballo y rey. Limpieza viaria, parques y jardines, cementerio, mercado de abastos. Si nos vamos muy a los epígrafes, nos van a dejar también, y hay que decirlo así, nos van a dejar también, porque es que la mayoría de las competencias nos las quitan. Nos van a dejar también las instalaciones deportivas, pero es que hay algunas, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los centros de información de la mujer? Ayer recibió, y también desde aquí nos congratulamos por el buen servicio que se hace aquí en Marmolejo, ayer recibió la bandera de Andalucía todas las personas que trabajan en los centros de información de la provincia de Jaén. ¿Qué va a pasar con los centros de información a la mujer? Estamos a pocos días de celebrar el Día Internacional de la Mujer. Y no sabemos qué va a pasar. Y yo prefiero no alarmar, pero es que están haciendo una labor muy importante y se van a quedar un poco en una situación de stand-by, porque no sabemos los ayuntamientos qué competencias les van a quedar. Por lo tanto, es una ley que digo que genera mucha controversia, que la generó en su debate inicial, que la generó en su aprobación un poco también de forma extraña, porque fue en plena Navidad, no sé, tampoco, si había tanta prisa porque entrara en vigor en 2014, pues podrían haberla puesto el día 2 o el día 3 de enero. Pero bueno, ya está aprobada y ya les digo, el ayuntamiento ya ha tenido que tomar. Y eso, dos más, donde en uno de ellos solicitamos varios puntos y en otro fue un único punto, que era que se suprimieran los 2 puestos de personal de confianza que viene en el ayuntamiento. Y en otro pedimos que se hicieran bonificaciones en el impuesto de actividad económica, que se hicieran bonificaciones en el impuesto de obra, en el impuesto en el inicio de construcciones, instalaciones y obras, bonificaciones en el agua, otra moción que presentamos en ese pleno extraordinario sobre la presa de Casas Nuevas, o sea, temas que afectan directamente a los ciudadanos, con la importancia que le da el Partido Socialista a las cosas, porque nosotros hay determinados temas pues que no creemos que sean asuntos para tratar en el pleno, porque al pleno hay que darle una cierta importancia y un cierto rigor y una cierta coherencia, porque hablar de cosas nimias en el pleno, eso se puede solicitar por escrito, en ruego y pregunta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, atalaje usted su partido, apañe usted su partido, no intente decirle que al Partido Socialista, que como bien ha dicho usted, tenemos 6 concejales, por lo tanto ganamos las elecciones, lo que tenemos que hacer. A usted le gusta corregir. Será de formación profesional, como usted es maestro, corregir. Corrige la democracia con el tema de San Julián. Y luego viene aquí y dice que hay que hacer unas elecciones libres y democráticas con un representante. Y ahora quiere, con la ley esta que es tan buena y tan maravillosa, quiere corregir la administración local. Y yo no sé cómo se la apaña, pero al final siempre le echa la culpa al Partido Socialista de todo. Pero claro, eso lo dice quien no respetó el resultado de las elecciones y apoyó a Izquierda Unida para que formara un gobierno, quien al año y pico de hacer esa apuesta por Izquierda Unida se harta, por los motivos que sea, con o sin razón, que yo no entro en eso, y lo abandona, que plantea una moción de censura al PSOE, que el PSOE acepta esa moción de censura y que luego al final se echa usted para atrás. Y ahora le pide la dimisión al alcalde en todos los plenos, teniendo usted la oportunidad de firmar la moción de censura con el PSOE, a petición suya, de usted. Bien, por lo tanto usted corrige, usted opina, pero siempre desde el lugar que usted cree conveniente, desde el que usted cree que le puede beneficiar. Cuando estaba en el gobierno, desde el gobierno, ahora estoy en la oposición, pero quiero que se vaya, pero no firmo la moción de censura, y ahora la ley, la reforma de la ley de bases, que dice usted que pone orden, esto de orden me suena a mí, esto tiene unos vestigios de hace ya muchísimos años, que pone orden en los ayuntamientos,
Esta ley es la misma ley que hoy, por ejemplo, el Tribunal Constitucional echa para atrás, la Ley de Orden Público, que es lo que se va complementando. Son piezas de un puzzle. Si esto al final, si quiere usted tener un debate ideológico, lo podemos tener. Si esto son piezas de un puzzle, señor Herrera. El tema de los trabajadores por un lado, la reforma de la administración local por otro, el tema de la Ley de Orden Público por otro, el recorte, el apretón. Estos son piezas de un puzzle que al final ustedes están intentando cuadrar. Y usted me habla, me dice, un gobierno valiente. Sí, un gobierno valiente que engañó a los ciudadanos, que está haciendo totalmente lo contrario a lo que prometió, como el Partido Popular, que se aprovecha de esa supermayoría absoluta para hacer lo que le da la gana, porque no hay consenso. Oiga, el que se produzca un debate no quiere decir que eso sea consenso. Se ha debatido, lo que faltaba ya es que no se debatiera la ley esta en el Parlamento. Es que entonces apague y vámonos. Pero ¿ha habido consenso? No. Porque yo lo primero que he empezado diciendo, sin entrar, si usted se da cuenta, en ningún matiz más de los muchos que tiene esto, con el fin de que se pudiera aprobar de una manera lógica, normal y sensible, como es este tema, sin entrar en ninguna polémica, en ninguna discusión, esto, como le he dicho al principio, 11 grupos políticos de los que componen el Parlamento están en contra. Y la voluntad de esos grupos, señor Herrera, era efectivamente, que el PP no ha venido a descubrir la América, era efectivamente el negociar una modificación de la ley. Porque hay que controlar el gasto, porque hay que establecer determinadas competencias, porque se puede mejorar la ley. Claro, pero de ahí a lo que ha hecho el Partido Popular, que es hacer lo que le ha dado la gana con su mayoría absoluta, es totalmente contrario al planteamiento de lo que es la democracia, oiga. Si sabe usted, hay cualquier ley que afecte a otra administración, se tiene que negociar con esa administración. Aquí ni siquiera se ha hecho eso, ni con la comunidad autónoma ni con los ayuntamientos. Que eso se ha hecho, eso no se ha hecho, perdón. El Partido Popular lo ha aprobado sin decir absolutamente nada. Arremete contra la Junta de Andalucía, porque dice que cierra la parte de atención a menores del Colegio San José, porque no sé qué, porque no sé. Y eso lo dice usted, que fíjese que yo no he querido entrar en ese debate, señor Herrera. Por eso es que luego al final las cosas pues las tenemos que decir y ya está. ¿Quién ha recortado a la Junta de Andalucía 1.200 millones de euros en los últimos presupuestos? ¿Quién está apretando a Andalucía? ¿Quién no le perdona a Andalucía que en las últimas elecciones autonómicas no le saliera la jugada al Partido Popular? Y por eso le están aplicando la norma de desierto y bacalao a la Junta de Andalucía, obligándola a que exprima el dinero para poder atender prioridades. Porque le recuerdo una cosa, gobernar en un ayuntamiento, esto no es un cuartel. Gobernar es priorizar. Y hay que estar pendiente de los ciudadanos. Y hay que priorizar en su servicio, en sus derechos y en sus atenciones. Cosa que yo digo mucho, porque es verdad, porque se han perdido derechos, se han perdido servicios, se han perdido privilegios de los ciudadanos. Igual que se han perdido privilegios en comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, tan graves y tan flagrantes como que se cierran hospitales, como que se privatizan hospitales. Y ahora porque la Junta de Andalucía haga recortes, oiga, con los que yo no estoy de acuerdo. Es que recortar, a nadie nos gusta recortar. Pero con esos motivos que le estoy explicando yo, que la Junta de Andalucía haga determinados recortes, salvaguardando determinadas políticas que no está dispuesta a renunciar, eso lo critica quien en sitio está cerrando hospitales, quien ha reformado la ley de las becas, que a los que no lleguen a una determinada nota no se le da beca, que la Junta de Andalucía ha tenido que complementar a esos estudiantes para que puedan seguir estudiando. La Junta de Andalucía que mantiene el transporte escolar, que usted debe de saber de esas cosas, que mantiene la gratuidad de los libros de texto, que mantiene los comedores escolares, pero bueno, quien viene de la tijera y del recorte, quien exprime el dinero quien recorta el dinero que se le da a Andalucía, va a decir que la Junta de Andalucía está recortando. Eso se dice desde el resentimiento de que no le saliera bien la elección autonómica. Y mire usted, si es que esto es así, es que no puede quejarse de que en Andalucía se haya juntado el PSOE e Izquierda Unida y usted aquí en el pueblo se junta con Izquierda Unida. Es que esto es lo que le he dicho al principio, que usted quiere corregir las circunstancias quiere corregir, en este caso, la democracia. Porque dice, los impuestos salen del sudor de la frente de los trabajadores. La reforma local que ha aprobado el Partido Popular es la que más atenta contra ese sudor y contra esa frente de esos trabajadores, que llevan años luchando por cosas.
por cosas que se le ha cargado el Partido Popular de un plumazo. Y eso no lo digo yo, oiga, eso lo dicen los sindicatos, lo dicen todos los agentes locales que están inmersos en eso, los partidos políticos. Pero aquí todo el mundo le va a pasar como al del chiste. Hay que ver que todo el mundo viene en dirección, y es que era usted el que iba en dirección contraria. Es que esta ley, esta reforma de la ley no tiene el beneplácito de nadie, fíjese, ni siquiera de Europa, que ya le ha dado varios toques. Pero es que hay un Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo Europeo que califica la reforma, entre otras muchas cosas, de que duplica competencia. Como bien decía el señor Soriano, es que no clarifica nada, es que de la manera que está planteada la ley, lo único que hace es enredar de tal manera la cosa que no sabe qué administración tiene la competencia. Lo único que deja claro que esto es el tema de los dineros lo que prima aquí, que a los ciudadanos queda igual, que el tema de los dineros, que si esto no es rentable, que el servicio quitado, y si no, a ver cuánto vale esto para ver si se lo podemos dar a la Diputación, y si no, claro, a una Diputación, a otra administración superior, que se abre la puerta a la privatización. Claro que ahí no pone que se vayan a privatizar los servicios. ¿Pero qué supone el que el servicio lo deje de prestar el ayuntamiento y pase a manos de Diputación o de otra administración superior, como si dice la ley? Pues que se pueda privatizar, como por ejemplo en Madrid con los hospitales. Pero si es que está usted intentando predicar en el desierto. También le dicen desde Europa sobre esta ley que no define la financiación de las competencias, que tanto que habla de ahorro, que habla de que hay que quitar competencias a los ayuntamientos, que sí hay que... Pero ¿y el dinero qué? Porque eso es importante. Hasta ahora estábamos en un punto en el que se estaba negociando la financiación de los ayuntamientos, que era en el punto en el que estaban intentando todos los partidos políticos llegar a un acuerdo, delimitar las competencias y delimitar la financiación. ¿Quién paga, quién presta el servicio y quién lo paga? Y esto, la ley, esta tan maravillosa que dice usted que ha planteado el Partido Popular, tampoco lo hace. También dice el Consejo Europeo que hay un grave riesgo de privatización y de que se aparezca el control de transparencia. Claro, fíjese usted lo ha dicho, ha hecho una defensa a ultranza de la intervención del ayuntamiento, de la secretaría. Correcto, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con usted. Eso tiene que ser así. Pero es que si la ley esta que usted pretende reformar le da la posibilidad que el servicio lo preste una empresa privada, se pierde esa posibilidad de que esté controlado e intervenido por la administración pública. Total y absoluta. Y oiga, no lo digo yo, lo dice el Consejo Europeo. Dice que también puede generar excesiva diferencia entre municipios, excesiva dependencia de los municipios con respecto a la comunidad autónoma y el Estado. Claro, al final va a quedar, y usted es municipalista, usted se presenta a las elecciones, usted ha aspirado a ser el alcalde de Marmolejo en las últimas elecciones municipales. ¿Y qué pretende usted? Que con esta ley que vamos a quedar para ir detrás de las procesiones, es que nos quitan las competencias, si no cuadran las cuentas. Pero bueno, ¿y quién marca si cuadran las cuentas? No, el ministerio que nos está asfixiando. Vamos a quedar para eso, para ir detrás de las procesiones y para abrir una ventanilla y decirle a los ciudadanos, no, esto a Jaén, no, esto a Sevilla, no, esto a la calle Fulanica, esto a la calle Sedanica de Jaén. Para eso vamos a quedar. Pues usted tendría que oponerse a eso. Que si no se opone, tampoco haga una defensa tan beligerante del tema. Y crea también desigualdad, ¿perdón? Sí, y crea también, dice el Consejo Europeo, que crea desigualdad entre municipios en función de su tamaño. Y es verdad, porque habrá servicios que no sean rentables. Claro, es que a lo mejor lo que en Marmolejo es rentable, en Aldea Quemada no es rentable. O lo que en Andújar es rentable, en Marmolejo no es rentable. Por la población, ¿se le deja de prestar servicio a los ciudadanos? ¿O se le cobra lo que haya que cobrar? Porque el servicio se le tiene que prestar al coste que sea. ¿Y la rentabilidad social de todo esto dónde está, señor Herrera? ¿Dónde? ¿Dónde se ve que hay una necesidad que hay que cubrir de los ciudadanos y que, aunque no cumpla el coste efectivo este del que hablan ustedes en la ley, haya que prestarlo en detrimento de otras cosas? Si yo no digo que se tenga que gastar el dinero por gastar, pero si hay que prestar un servicio buscando la rentabilidad social que no cumpla con el coste efectivo, habrá que detraerlo de otro sitio, pero hay que prestar el servicio. Y quien mejor presta esos servicios son los ayuntamientos, los alcaldes y los concejales, que son la base del municipalismo, de la autonomía local y la base del Estatuto de Autonomía también, señor Herrera, que esto atenta también con eso, que no ha dicho usted nada del Estatuto de Autonomía. Claro que el Partido Popular también se opuso al Estatuto de Autonomía, que diferenciaba un montón de competencias y que beneficiaba a los andaluces y a las andaluzas, y por ende también a los marmolejeños. Es que estas cosas, esto es una cosa genérica, no, es que esto afecta directamente a los ciudadanos, afecta directamente a los marmolejeños y las marmolejeñas. Dice que después de yo no sé cuántos años
que viene alguien y pone orden en la administración local. Quien después de muchísimos años de lucha y de trabajo y de esfuerzo se carga derechos como por ejemplo los de las mujeres a decidir sobre el tema del aborto, los de los trabajadores. No, pero si es que usted ha hecho un discurso lleno de demagogia, y esa demagogia hoy por hoy, lamentablemente para el Partido Popular, tiene muy poco recorrido. Tiene muy poco recorrido porque es que esto es como el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Y el Partido Popular está acostumbrado a rogarle mucho a Dios y a dar demasiado con el mazo. Dice que el PSOE es irresponsable porque plantea este recurso. Bueno, pues lo será también Izquierda Unida, lo será UPyD, lo será Convergencia y Unión, lo será los 11 partidos que se oponen a esto. El Congreso, que también con las 50 firmas se va a oponer a esto, determinadas comunidades autónomas. O sea, que, claro, nada más que el PP ve bien esto y el resto del mundo está equivocado. Vale, pues ya está, ese es su planteamiento. Pero que entienda que usted no tiene la razón y la verdad absoluta, que el Partido Popular no ha presentado con esta ley la panacea de la administración local. Al contrario, como le digo, es un atentado continuo contra los derechos de los ciudadanos, porque al final si nos quitan a nosotros competencias le quitan derechos a los ciudadanos. Lo de Rodríguez Zapatero, por contestarle, que si cambió la Constitución, que si lo hizo mal, ya lo pagó en las elecciones, o ya lo pagamos. Cambió la Constitución Rodríguez Zapatero, que lo hizo así porque se lo impuso Europa. A Rodríguez Zapatero le impuso Europa el tema de tener que cambiar. Y al PP se lo impone Europa, o sea, hay que fusilarlo porque ha hecho eso, pero el PP porque no, aquí ya no. Claro, es que el doble rasero, el corregir, como yo le digo, como le decía al principio. Pues si Rodríguez Zapatero hizo aquello, pues lo pagó en la una, eso y las cosas que creyeran los ciudadanos convenientes que no estuvieron bien hechas. Y punto. Y lamentablemente, gracias a esos fallos, a esa incongruencia, porque lo que tenía que haber hecho era convocar elecciones anticipadas y punto, pues está el PP donde está, con la supermayoría absoluta que tiene. Decirle también sobre el tema de la reforma una cosa muy concreta. ¿Qué opina usted, señor Herrera, como concejal en la oposición del Partido Popular, que cuando el señor Soriano, según esta ley, plantee los presupuestos aquí en este pleno y usted no esté de acuerdo, y yo tampoco, porque creamos que no son convenientes, porque creamos que no es el caso, porque la última vez lo aprobamos el Partido Socialista y el Partido Popular también, pero si los siguientes presupuestos, ya agarrándonos a esta ley, plantee unos presupuestos con los que no estemos de acuerdo y los llevemos a pleno, los traiga a pleno y nosotros los votemos en contra, que somos 10, contra 3 votos de Izquierda Unida, y él pueda aprobar en la Comisión de Gobierno ese presupuesto. ¿Qué opina usted de eso? Porque de eso no ha dicho nada, porque eso también lo dice la ley. A partir de ahora, ¿para qué sirven las elecciones? Si eso con que se pongan de acuerdo dos como se pusieron ustedes, luego que se quede el que menos concejales tiene, si no necesita mayoría. Si luego se lo lleva a la Junta de Gobierno y lo aprueba, ¿usted qué opina de eso? No creo que esté de acuerdo, porque usted querrá hacer valer sus 4 concejales, su opinión en este pleno, y para hacer valer su opinión y sus 4 concejales, esta ley no debe de existir, o esta reforma no debe de existir, por ejemplo. Y por terminar, antes de las conclusiones, por el tema que ha explicado el señor Soriano, mire usted, el argumento ese del dinero, déjeme que le diga que yo creo que es hasta ridículo. El poder notarial, no sé si son 45 o 65 euros lo que vale. Tampoco creo yo que sea esa la ruina del ayuntamiento. Y pagar a la procuradora entre 3.000 ayuntamientos o 1.000, el mínimo que marca la ley, hombre, yo creo que tampoco será, que no sé si es que está buscando una excusa para abstenerse o para votar que no, pero que eso, oiga, que los cohetes de la feria vale más que poner un recurso donde se defienden. Vamos a ir a lo gordo, no nos vamos a quedar en cosas, ¿vale? Pues, señor Herrera, su segundo turno de intervención. Gracias. Señor Lozano, nosotros no hemos hecho una defensa a ultranza de esta ley. Todo lo contrario. Yo, al igual que el señor Soriano, también tengo muchísimas dudas sobre una ley que ya he dicho que es muy compleja, que es que no es una cosa que se pueda leer en un rato como una novela y te quedas tan contento y sacas tus conclusiones. No, esto es muy complejo y efectivamente hay que dar muchísima más información, muchísimo más, tenemos que recibir muchísimas más instrucciones de cómo hay que ir aplicando cada uno de las partes en las que toca esta ley a la administración local. Y de hecho, sí, desde el primer momento el Ministerio de Hacienda y Administración Pública está dando instrucciones al respecto de cómo actuar, dependiendo de, sobre todo, conforme le van llegando a ellos las
dudas más de forma mayoritaria, ¿no? Simplemente, señor Lozano, hemos dicho que ahora mismo tenemos un gobierno que usted dice que si 11 grupos votan en contra y que el PP está solo. Esa retórica y ese discurso tan corto que suelen tener siempre cuando están ustedes en la oposición. Oiga, que es que si el PP tiene mayoría absoluta, creo que es porque han votado los españoles un gobierno con mayoría absoluta. Y creo que la responsabilidad del gobierno es gobernar. Y ellos presentan una ley que no es perfecta. Por supuesto que no es perfecta. La ley que ya se ha aprobado y que está sujeta a, pues, en un futuro, a modificaciones. Y tendrá, pues, una vez que se ponga, como ya se está poniendo en práctica, pues se verá, pues, que habrá que ajustar algunas cosas y otras estarán bien, pero bueno, defensa a ultranza ni muchísimo menos. Es más, le recuerdo a usted, dice que esto no se ha debatido nada más que en el Congreso, echando mano del procedimiento que aquí se siguió de la supresión de la ELA. No, perdone, no le he dicho que se haya debatido nada más que en el Congreso, que se ha debatido, lo que es que no se ha llegado a un consenso. Debatirse, claro que se ha debatido muchas veces y se ha modificado, y ha habido borradores. Es a lo que me refiero. De todas formas, digo, pues creo que usted no ha dicho eso que ahora está rectificando, pero bueno, esto se ha tirado encima de la mesa muchísimo tiempo, más de 1 año y medio creo que fue. Recordará, como yo estaba diciendo, que la primera vez que aquí se dictaminó por parte de la Comisión Informativa el inicio del expediente de supresión de la ELA, se quedó sobre la mesa, creo que fue en septiembre del 2011. Se quedó sobre la mesa porque era inminente la aprobación de una ley de reforma de la administración local que se iba a encargar del caso de ELA, que no funcionaban como tal, como la nuestra. Y lo dejamos sobre la mesa. Ya han pasado casi 3 años. Yo creo que, y ese tiempo no han estado con la ley en un cajón metida, han estado hablando con la Federación Española de Municipios y Provincias, en la que están representados una gran cantidad de esos 8.117 municipios que hay en España. Por lo tanto, sí se ha debatido, sí se ha hablado con las comunidades, sí se han metido muchísimas modificaciones y al final ha quedado lo que tenemos hoy aprobado desde el 30 de diciembre. Es una ley que intenta poner coto a una serie de derroches que se estaban sufriendo por parte de las arcas municipales. Ojo, en una ley que se publica para todo el territorio español, que es que, claro, aquí tenemos nosotros el concepto de municipio, de pueblo en Andalucía, que por las características históricas vinculadas al clima y a la orografía, pues son municipios grandes, pero es que esta ley también vale para esos municipios que hay en Castilla-León, en Castilla-La Mancha, en Aragón, que son de 40 y de 50 personas. Es lo mismo, vale lo mismo para nuestro ayuntamiento que para esos ayuntamientos. De ahí la posibilidad que pone de fusión entre municipios e intentar dar una solución, ni más ni menos, que es lo que le he dicho, a la supervivencia de esos derechos que efectivamente se han ganado a pulso de recibir servicios por parte de la administración más cercana, todos los contribuyentes, y que esto es una manera de pervivencia de esos derechos. Señor Lozano, yo me refería al señor Zapatero, Rodríguez Zapatero, porque era el presidente de un gobierno socialista como usted. Yo en ningún momento he criticado la reforma de la Constitución. Yo no lo he dicho en tono peyorativo, yo no lo he dicho en plan negativo, simplemente he expuesto que hay un artículo de la Constitución que habla de equilibrio en las cuentas de los entes locales, de las administraciones públicas en general. A partir de ahí, bueno, pues yo tendré mi opinión sobre eso. Eso es un hecho. Y el gobierno gobierna, legisla y saca una ley que es un desarrollo de ese articulito que consta en la Constitución española, que habla de esa estabilidad presupuestaria y de ese equilibrio en las cuentas. Ahora pues empieza a sacar leyes. Oiga, el gobierno de la nación ha sacado, por suerte para miles y miles de empresarios
el plan de pago a proveedores. ¿Por qué? ¿Era normal el derroche que había, la deuda tan bestial que había de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas con los proveedores? ¿Era normal eso? Era tan grave que el gobierno ha tenido que articular esa herramienta, que también puede ser criticable. Ojo, si yo tampoco quiero entrar en esa profundidad de que si ahora tienes que pagar un 5% de intereses, que si un 6%. Oiga, pero es que ¿cuánto ha dejado de ganar ese autónomo que proveía a ese ayuntamiento? ¿Cuántos autónomos o cuántas empresas han tenido que cerrar por la deuda que tienen con la administración? Miles y miles. El daño que se ha hecho por la morosidad de las administraciones públicas ha sido impresionante en este país. Por lo tanto, el gobierno, dentro de su responsabilidad, pues ha puesto sobre la mesa esta ley. Ahí está, ahí está. Y yo creo que efectivamente, señor Soriano, tendrán que aclarar muchísimas cosas porque hay muchísimas dudas. De hecho, desde septiembre creo que fue, de 2013, cuando ya salió lo que iba a ser ya el borrador definitivo, que iba a ir al Senado, pues ya surgían dudas, ¿no? Y tienen que ir desarrollando y explicando algunos artículos. Creo, señor Lozano, que usted, perdone que se lo diga, pero es que no es quien para hablarnos de transparencia, de tener la verdad absoluta. Si es que está más que archidemostrado que ustedes han formado parte, aunque les duela escucharlo, de un gobierno que ha sido caótico para Marmolejo, que es que nos ha llevado al hoyo en el que nos está manteniendo Izquierda Unida, por supuesto, pero ustedes nos han llevado al hoyo con su gestión, y por lo tanto no nos hablen de transparencia, de derechos, de servicios, pero si es que han estado a punto, bueno, a punto no, cuando ustedes dejaron el gobierno, la luz la tenían cortada en varios edificios públicos, y por desgracia, por no tomar decisiones y por no ser pues determinante a la hora de aplicar el plan de ajuste, el ayuntamiento se verá abocado a que le corten la luz y el agua y yo qué sé, porque no tenemos gas, sino también. Usted habla también, señor Lozano, de prioridades. Hay que gobernar marcando unas prioridades, atender las prioridades. Por lo que se ve, los menores a los cuales le quita la justicia la custodia de los padres por 1000 motivos no son prioridad para la Junta de Andalucía, porque es que se los quitan a los centros como el de San José de la Montaña para experimentar pura y duramente con ellos. Hacen experimentos de vamos a probar de esta manera porque no tenemos un duro, a ver si nos sale bien. Es que con esos niños no hay que experimentar, está todo más que hecho, y por lo tanto la prioridad no se tiene que aplicar con este grupo, que son precisamente los más sensibles de la sociedad. Señor Soriano, ahora me gustaría puntualizar también algo que ha dicho usted. Yo había entendido que era un error que había tenido el señor Lozano, pero vamos a ver si enero, febrero y marzo. 3 meses. 3 meses. 1, 2 y 3. Para presentar esta iniciativa por una discrepancia con la ley. Son 3 meses. Yo creo que hay hasta marzo. Hasta final de marzo para presentar esta iniciativa, que no se acaba el mundo el 28 de febrero, que tiene un mes más de mundo. O sea, que no es el 28 de febrero, señor Lozano. Son 3 meses lo que dice la ley. Y son 3 meses lo que... Todo el procedimiento que eso lleva. No, es que no, hecho señor Soriano, que había que convocar el pleno ahora porque debía ser corriendo, porque llegaba marzo. Todo esto ha venido porque dice el señor Lozano que bueno, que nosotros nos cargamos el tema de que, claro, aquí está bien, hombre, que debatamos, nos gusta la política, estas cosas, de que nos cargamos el hecho de que se celebraron los plenos en viernes. Pero yo quiero recordar, y aquí lo tenemos presente, que el señor Soriano, como concejal de la oposición, se tiró una legislatura lamentándose de que no podía venir a los plenos porque eran en jueves. ¿Qué me va a contar usted, señor Lozano? Si ustedes
votan una cosa y hacen la contraria, pero sistemáticamente, oiga, que es que no es una cosa puntual. El señor Soriano, como trabajaba fuera, como su compañero actualmente, no podía venir a los plenos porque los plenos no eran en viernes. No nos diga ahora que si no hemos cargado lo de venir a los plenos en viernes. Eso ya depende de la voluntad del que tiene la potestad de convocar los plenos, en su buena voluntad y en no ciscarse, como le sé que le gusta esa palabra, la digo, en su palabra. Señor Soriano, usted le dice que si la Junta se va a hacer cargo de pagar el poder notarial. Mire usted, no soy amigo de dar consejos porque cada uno es ya mayorcito. Pero ¿por qué no le pide usted a la Junta que le dé lo que le ha recortado a cada municipio de la Patrica, que ya vamos por 100.000 euros que le tenían que haber llegado a Marmolejo y le han faltado llegar en 2 años? 50.000 años, madre mía, ¿cómo estoy? 50.000 euros el año pasado y 50.000 euros este año, redondeando la cifra. Son 100.000 euros que ¿cómo le vendría al ayuntamiento para pagar a la procuradora? Por ejemplo. O para pagar 1.000 y cosas que tiene pendiente este ayuntamiento. Le vendría fenomenal. Eso lo ha recortado el gobierno municipalista del PSOE en la Junta de Andalucía, que ha dicho, venga, no, lo que firmamos, esa ley que firmamos de la Patrica, participación en los tributos de la comunidad autónoma, que ahora se llama de otra manera, pero para que no entendamos, me lo quedo yo y yo ahora lanzo desde la Junta de Andalucía un plan de empleo. Ahí está, pero los ayuntamientos que se la apañen. Vamos a demostrar el movimiento de otra manera, señor Lozano, vamos a reivindicar lo que se aprueba y es justo, como creo que es esa transferencia que reciben los ayuntamientos, y no vamos a hacer tanta demagogia y tanto discurso facilón. Y ya voy acabando, señor alcalde, porque ustedes saben que nosotros no somos muy amigos de discutir de cosas que no van a llegar a ningún lado. Esto posiblemente, por la jurisprudencia que hay, no va a llegar a ningún lado, pero efectivamente nos afecta de primera mano. Y tanto es así que si este gobierno que tenemos ahora mismo no hace lo que tiene que hacer, efectivamente, señor Soriano, muchos servicios que está prestando el ayuntamiento corren peligro, pero no porque corren peligro porque se haya aprobado esta ley, corren peligro porque usted no ha hecho nada. No ha hecho nada de lo importante que usted, como alcalde, tenía que hacer, que era aplicar un plan de ajuste. Doloso, por supuesto. Indeseable, por supuesto. Pero fue la única salida que en su día vimos para salvar el barco y que no se hundiera. Dice el artículo, el punto 30, que es el artículo 116 bis. Habla sobre los contenidos de los planes económicos financieros, que creo que ya hemos aprobado dos. Efectivamente, señor Lozano, a mí no me gusta que la Junta de Gobierno de manera unilateral apruebe un plan económico financiero o apruebe un presupuesto, pero bueno, también ahí está el articulado, ahí está la ley, también dependerá de quién ocupe el sillón de alcalde que lo haga o no lo haga de esa manera. Se puede llegar también a consenso sin tener que llegar a eso. Pero vuelvo, para finalizar, al artículo 116 bis, que habla del contenido y seguimiento del plan económico financiero. Y viene ni más ni menos que a decir que si usted no hace los deberes, señor alcalde, e incumple la regla del gasto y el incumplimiento de estabilidad presupuestaria, que ya está este ayuntamiento en él, por no tomar las medidas, repito, que nadie quiere tomar, pero que hay que tomar debido a la gestión socialista, adicionalmente, el mencionado plan incluirá al menos varias medidas, que a mí esto también me tiene que aclarar, ojo, porque yo lo veo, ahí puesto, queda muy... En el Ministerio, incluso el jueves, no me lo supieron aclarar. Bueno, pero lo que digo es que ahí está, y si a usted le sirve como un impulso para de una vez por todas tomar decisiones, pues hágalo, porque implica ese plan de ajuste adicionalmente, ese plan económico financiero incluye la supresión de las competencias que ejerza la entidad local que sean distintas de las propias y de las ejercidas por delegación. Efectivamente, eso quiere decir la supresión, en el caso de Marmolejo, de el Centro de la Mujer, Juventud, tema de asuntos sociales, escuela infantil.
pero no porque la ley diga que te la va a quitar, porque a los ayuntamientos que incumplen, a los que gastan más de los que ingresan, está obligado a irse a lo mínimo para que logren sobrevivir esos servicios que los ciudadanos pagan con sus impuestos, y no pagar 1000 cosas mal y tenerlo todo mano por hombro, atender a todo y al final no llegar a ningún sitio. Supresión de las competencias que ejerce la entidad local. Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la entidad local para reducir costes. Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la entidad local. O sea, ya nos obliga a una subida más de impuestos. Evítelo, señor alcalde, tomando las decisiones, que usted sabe que en esas decisiones indeseables pero importantes tendrá al lado al Partido Popular, porque entre todos tenemos que sacar adelante el ayuntamiento, porque el ayuntamiento es muy importante para Marmolejo. Marmolejo no es el ayuntamiento, pero sí es muy importante su ayuntamiento. Por lo tanto, muévase, tome decisiones y que le sirva esta ley para ello. Muchas gracias. Gracias, señor Herrera. Yo voy a ser muy breve porque al fin y al cabo entiendo que puede provocar confusión este debate, sobre todo porque estamos hablando de algo que, aunque tengamos muy cerca, a la par está muy lejos. Empezando por el final, el artículo 116 al que hace referencia el señor Herrera, pero es que yo le he comentado el 24, 25 y 26. Es que ahí fíjense que nos dicen en ese artículo, si lo tiene por ahí textual, porque a lo mejor me equivoco, búsquelo, desde el 24 al 26. Dice, la Diputación, previo acuerdo con estamos hablando de entidades como entidades como la nuestra de menos de 10.000 habitantes. La Diputación, previo acuerdo con el ayuntamiento, con la entidad local correspondiente, consensuarán cómo llevar a cabo esa competencia. Competencia, estamos hablando de servicio. Ahí está la solución. Y digo yo, si no estamos de acuerdo con la ley, no estamos de acuerdo con la ley en nada. En nada. Porque naturalmente el sueldo del alcalde pone 45.000 euros y yo no voy a subir el sueldo. Eso está más claro el agua. Yo no voy a ser como otro alcalde. El sueldo se va a quedar como está. Se estipuló así en concordancia con el señor Herrera, que fuimos los dos liberados, y así se va a quedar. Porque estamos de acuerdo con la ley en unas cosas y en otras no. Porque claro, es lo que estamos hablando. Nosotros, en lo que ya nos insta la ley, pues hemos tomado medidas. ¿Ahora qué hacemos? Con las competencias / servicios que presta el ayuntamiento y que no tiene a día de hoy capacidad económica para ejecutar. ¿Hacemos lo que dice la ley? Porque a la vicepresidenta de la Diputación se le planteó hace 10 días y decía lo mismo. Dice, alcalde, es que esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. ¿Cómo va a coger a la Diputación a todos los ayuntamientos de la provincia de Jaén y le va a prestar todos estos servicios? La Diputación Provincial. Y es que es la paradoja de la política. Hace unos meses, a lo mejor hace más de 20 meses, yo oí al Partido Popular decir que las diputaciones, que había que eliminarlas, que las diputaciones era algo que bueno, lo llamaban ahí como una especie de colocación de políticos. Bueno, ahora las diputaciones están en mayoritaria del PP y ya hay que fortalecerlas. Yo insisto, a mí esta ley me genera muchas dudas, sobre todo me genera dudas no por la ley en sí, sino por la aplicación de la ley en este ayuntamiento. La ley en sí, pues, puede tener cosas con las que estemos de acuerdo y puede tener cosas con las que no estemos de acuerdo. Yo, por ejemplo, me gustaría que me dijeran a mí qué significa cuando hablan de, el señor Herrera creo que también ha hecho alusión a ese punto, cuando habla de mantenimiento, vigilancia de los centros educativos. Ya, nosotros estamos pagando la luz, pagamos la limpieza, tenemos a personas como conserjes en los centros educativos. Oye, pero los centros son de la Junta de Andalucía. Entonces, esa competencia la vamos a llevar entre dos, pero otra la va a llevar la Diputación, otra la va a llevar la Junta, otra el Estado va a ser, porque siempre al final el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es el que valida y certifica la medida a adoptar en cada ayuntamiento. Yo, se lo digo, me genera muchas dudas, sobre todo en la aplicación. Creo que se va a generar un conflicto importantísimo en los ayuntamientos, porque cada uno va a hacer lo que estime oportuno. Y claro, pues nos encontraremos con sorpresas, porque imagínense,
con respecto al personal eventual. Nosotros hemos adoptado esta medida y ahora esta ley, pues sale el recurso que es correcto y la ley se reforma. Entonces, bueno, este ayuntamiento ha sido solo una persona, pero es que hay ayuntamientos a los que le ha afectado a 6, 7, 10 personas, por ejemplo. O los servicios que no puede prestar el ayuntamiento porque no tiene capacidad económica, o lo que llaman ellos en la ley coste efectivo, que eso es otra cosa que también deja mucho a la interpretación, que es el coste efectivo. Si nos vamos a la literalidad, el coste efectivo es que si yo tengo lo que hicimos con las tasas de agua y basura, equilibrar las tasas, darle un coste efectivo. Si me gasto 5 en este servicio, tengo que ingresar 5 para equilibrarlo. Pues aquí entonces es que hay que hablar con cómo es. Es que aquí la mitad de los servicios, el coste efectivo es negativo. Aquí no ingresamos una cantidad suficiente para prestar ese servicio. Si con lo que ingresamos no pagamos ni las nóminas de los que ejecutan ese servicio. Entonces, claro, la ley en este ayuntamiento, pues como tengamos que aplicarla, aquí apaña, y voy a ser así de rotundo, una zapatiesta de 10 pares de narices, porque se lleva para adelante un montón de servicios. Por eso nosotros estamos a favor de lo que plantea el Partido Socialista en esta moción, vamos a votarla a favor, y sobre todo porque lo que planteamos es una moratoria en esta ley, en su aplicación, para que, bueno, conforme se vaya aplicando, nos den instrucciones de cómo aplicarla. Pero no sé por qué me da a mí que dentro de 15 días vamos a tener otra nueva instrucción sobre cómo aplicar, y las comunidades autónomas no van a poder ayudar a los ayuntamientos, las diputaciones no van a poder ayudar a los ayuntamientos, y esto va a ser un batiburrillo del que se acabará la legislatura y no tendremos solución vista, me da a mí, ni antes de junio de 2015, como a algunos ayuntamientos les deja extender la aplicación de algunos artículos de esta ley. Porque es lo que estamos hablando, coste efectivo, equilibrio presupuestario, que los servicios hay que prestarlos, ya, pero el Estado es el que tiene que velar porque esos servicios se presten y no echarle la pelota al tejado, en este caso, de las diputaciones o de la Junta para quitarle competencia a los ayuntamientos. Porque hay ayuntamientos que son competencias vitales. Claro, si nos vamos a la ley taxativamente, pues claro, hay competencias que no tenemos por qué aplicar. ¿Vale? Pero es que esos servicios hay que prestarlos, porque si no los prestan los ayuntamientos, no lo va a prestar la Diputación, ni lo va a prestar la Junta, ni lo va a prestar ningún servicio externo. Y el servicio externo que lo preste, lo prestaré al coste pues que ellos entiendan. A lo que vamos, finalizando, la ley aboca, así lo entendemos nosotros, a la privatización de estos servicios. Creemos, además, que como no tenemos instrucciones para su aplicación, es una ley que genera más dudas, pone más nubarrones que claros, y nosotros por eso estamos a favor de presentar este recurso de inconstitucionalidad. Señor Lozano, su turno para concluir. Perfecto. Bien, antes de entrar en el tema, dos cosas que se han ido viendo a lo largo del debate que no tienen que ver con el tema. Con el tema del pleno de los viernes, señor Herrera, es que, vamos a ver si yo me explico, es que no me explico bien. Aquí había un acuerdo donde los concejales, los 13 concejales que había aquí en este pleno, y que conste que yo no era el alcalde, que el alcalde, como bien sabe el señor Soriano, sabe el señor Pérez y sabe la señora Ribeiro, es quien convoca el pleno. Lo puede convocar cuando quiera, dentro de los parámetros que le marca la ley. Bien. Pues sí había un acuerdo aquí en este ayuntamiento que decía que por lo menos los 13 concejales que estábamos aquí sabíamos que iban a ser los 5 últimos días de cada mes, ¿vale? Y a ser posible en viernes. Por lo tanto, usted podía saber que no en cualquier momento está uno pendiente de si se te convoca en pleno o no te convocan. Por pronto, ya sabe usted que son los 5 últimos días. Yo creo que eso es mejor que el hecho de que no haya un acuerdo. Y a ser posible en viernes. Por lo tanto, le podía reprochar perfectamente al señor Relaño, en su momento, oiga, que no convoca usted los plenos en viernes, cuando aquí pone que a ser posible en viernes. Y él ya decía, porque sí, porque no, porque patatín, patatán. Pero bien, que venga usted ahora, que fue el que se cargó ese acuerdo junto con el señor Soriano, a reclamar, y yo no soy defensor del señor Soriano ni muchísimo menos, pero que venga usted a reclamarle que convoque los plenos en viernes, cuando fue usted el que se cargó ese acuerdo, no tiene sentido.
A ver, le agradezco. Un segundo, es que yo creo que se están confundiendo en el debate. En el pleno de organización de 20 de junio, es que está aquí textual. Dichas sesiones se celebrarán en los últimos 5 días hábiles de cada mes, preferiblemente en viernes, salvo que sea festivo, comenzando a las 21 horas. Sí. El acuerdo de luego legislatura. No. Eso luego se modificó. No sé, sí. Si ha habido alguna modificación al respecto. Sí. Eso se modificó. Estoy segurísimo, y el señor Herrera lo sabe, de que se modificó el acuerdo y se dejó a discreción para que por agenda o conveniencia de que unos temas vinieran antes o después al pleno se cambió. Estoy segurísimo. Recuerdo que en el pleno de organización, cuando no teníamos secretario de carrera, se votó una cosa y después, con la incorporación de la secretaria, se modificaron ciertos aspectos, como fue la composición de la comisión informativa, y ya no recuerdo bien pero fue después. La periodicidad de los plenos. Cada 2 meses, salvo abril y agosto. Fue después aquello en un acuerdo que se tomó, que estábamos aquí ya, en este pleno, fue aquí en este salón de plenos donde se modificó eso. Señora, pero vamos, que eso es una cosa que se aprobó, que ya es que eso era referido a las sesiones ordinarias en el pleno de 20. Sí, 20 yo no. De junio se puso todos los meses, claro. Y agosto, los últimos 5 días de cada mes, pero creo que se añadió preferiblemente en viernes. Para que no fuera bien, obligatorio, pero sin ser ese el tema del debate, lo que sí es verdad que se modificó. Lo que pasa es como estamos continuamente con... claro, pero no, por eso lo decía, porque pasó aquello, además que lo recuerdo perfectamente. El tema de, por seguir con el tema de San José de la Montaña, señor Herrera, yo tampoco estoy de acuerdo en que se recorte eso, por los niños y por los trabajadores, que son 7 trabajadores, si no recuerdo mal lo que hay ahí, pues que van ahí a la calle si no tienen otra posibilidad. Que la Junta lo justifique o no, que podamos estar de acuerdo o no, eso es ya una opinión personal que podamos tener cada uno. Pero que usted critique eso cuando sabe que su partido le está apretando las tuercas al máximo en ese aspecto a la Junta de Andalucía, oiga, ya le he dicho que gobernar es priorizar, y la Junta ha priorizado determinadas cosas, y en este caso ha tenido que recortar en algunos centros ese dinero que se daba para mantener el servicio. Que conste que yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que se recorte de esa manera, donde afecte a temas tan sensibles como niños y sobre todo como trabajadores en las circunstancias que estamos. Dice que el gobierno del PSOE ha sido caótico durante todos estos años. 7 elecciones ganadas consecutivamente, 6 de ellas con mayoría absoluta. Los ciudadanos o no se enteran o es que los teníamos engañados muchas veces. Lo mismo que ha hecho el PP ahora. ¿Sugiere usted que ha hecho el PSOE durante tantas veces? Yo creo que no. Yo creo que los ciudadanos de Marmolejo no son tan tontos como para que se le engañe 2 veces, y seguramente que en las elecciones del 2015 lo demuestren. Señor Soriano, cuando le ha dicho el señor Herrera, se le ha olvidado en su intervención una cosa. Cuando le ha dicho que le pida a la Junta el dinero que le retiene de la Patrica, usted le tenía que haber dicho que como alcalde va a pedir al Estado también todo lo que ha dejado de percibir este ayuntamiento. Es que es mucho. Este ayuntamiento y estos ciudadanos que los representamos, y que si le recortan a ellos, nosotros estamos en la obligación de pedir por ellos. Por lo tanto, eso se lo ha olvidado. Y fíjese, el personal eventual, el ejemplo que ha puesto el señor Soriano me va a servir. El señor Soriano quita a uno de los 2 asesores que tiene de personal eventual porque lo obliga la ley, ¿vale? Por lo tanto, el hecho de que no estamos de acuerdo con esta ley, supongamos que esta ley se deroga o se quita o no se aplica o el recurso prospera, la voluntad del señor Soriano es volver a meter a ese asesor, aún sabiendo la situación económica en la que estamos. Bueno, has dicho que sí, ¿qué pasa? Que si la ley no se aplica, bien, pues ese ejemplo lo uso yo para lo siguiente. Si esta ley se lleva a cabo, dejaría a discreción del Ministerio el que determinados servicios se presten o no. Del Ministerio, de la Comunidad Autónoma, de la Diputación. Está claro que a discreción del Ayuntamiento no, que es el que le ve todos los días, el alcalde y los concejales, la cara al ciudadano. Y si esa discreción se la dejamos a alguien que no tiene contacto directo con los ciudadanos, puede ser que por su forma de ser, por su manera de pensar o por sus prioridades políticas, no crea conveniente que se aplique o que se dé ese servicio en el pueblo. Esto se deja abierto de tal manera, aparte de que hay inconclusa en muchísimas cosas, pero lo que sí está claro es que se deja abierto de tal manera que alguien que no tenga sensibilidad política pueda hacer lo que le dé la gana a la hora de prestar los servicios y aplique el 5.º mandamiento. Aquí tiene que haber rentabilidad económica. Oiga, que puede ser
que puede ser viable, que puede ser loable, pero yo no estoy de acuerdo en eso. Hay temas que tienen que tener una rentabilidad social. Y usted no se va a poner de acuerdo conmigo en eso nunca, porque pensamos totalmente diferente. Pero sí es verdad que a la hora de priorizar, esa rentabilidad social tiene que ponerse encima de la mesa. Y por lo tanto, si dejamos esa discreción, esto puede ser un guirigay. Bien, ya he conseguido por lo menos, no sé si habrá sido en mi primera intervención o que usted se lo ha repensado, que dude, porque la primera intervención suya era defender férreamente la modificación de la ley y ya la segunda ha dudado. Y lo que sí está claro, que hemos llegado al consenso de que la ley está inconclusa totalmente, no está clara, no define nada y no deja nada delimitado, ni competencia ni dinero, ni procedimientos ni aplicaciones de ley. Por lo tanto, y es verdad que hay por parte de los ayuntamientos, por parte incluso de Diputaciones, de la Junta de Andalucía, continuamente consulta al Ministerio para aclarar cosas y para ver qué es lo que pasa, porque es que no dicen de qué manera se tiene que aplicar eso. En definitiva, dice usted que son unos mínimos los que tiene el ayuntamiento que cubrir en cuanto a las necesidades o los servicios de los ciudadanos. Y yo le repito, que ¿quién establece esos mínimos? Los tendrá que establecer quien los ciudadanos elijan. Porque si no lo establece bien, a la siguiente vez no lo vuelven a elegir. El principio de la democracia, señor Herrera, los tiene que establecer los derechos y los servicios dentro de la ley, señor Herrera. Los alcaldes y los concejales, los que gobiernan. Y así los ciudadanos tienen directamente la oportunidad en las siguientes elecciones de quitarlos de en medio si no están de acuerdo con lo que han decidido hecho. Bien, al final, y por concluir, si esto va a acabar en que si el servicio no es rentable, lo coge Diputación, porque tiene que ser rentable, te calcula cuánto vale, lo saca a licitación el servicio para que una empresa lo preste, esto se va a convertir en que quien tenga dinero para pagarse los servicios y los derechos, porque al final son derechos, se los va a poder pagar, y quien no tenga dinero, no. Fíjese, lo que le dice el Consejo de Estado, perdón, al Gobierno, el Consejo de Estado, digo yo que esto tendrá, aquí ahí no huele a socialista, porque si es Diputación el que hace el informe, allí está los socialistas, ese no vale. Si es la Junta, según de la consejería que venga, tampoco vale. El Consejo de Estado, esto es una cosa seria, una cosa tal, como el Consejo Consultivo, bueno, le dice al Gobierno que no justifica el ahorro que dice el Gobierno que se va a producir con los cambios de estructura. Eso es lo primero. Que tampoco acredita que la prestación de servicios por la Diputación Provincial en cada territorio vaya a realizarse con menor coste del que tiene ahora, que se está prestando por los ayuntamientos. Otra cosa. Y también le dice al Gobierno, le sugiere que revise en profundidad el texto, textualmente, para darle coherencia y el rigor del que carece en lo referente a las competencias y a la racionalización de la estructura organizativa local. En definitiva, ¿qué le dice? Que el texto es incoherente y que no tiene rigor ninguno en cuanto a dos cosas fundamentales: la estructura y las competencias. La estructura de la racionalización, el dinero con el que se van a pagar las cosas, y las competencias. Si adolece de estas tres cosas, que se lo dice el Consejo Consultivo, ¿qué sentido tiene seguir para adelante con la ley? ¿Qué pasa? Que el Consejo Consultivo, el Consejo de Estado, el informe es preceptivo pero no vinculante, por eso ha salido para adelante, si no, no hubiera salido para adelante. Y esto se presenta ahora. Dice que es que quedan 3 meses. Primero porque la Federación Andaluza, la Federación Española de Municipios y Provincias, se ha estado intentando que este recurso que están haciendo los partidos políticos, poco menos que por lo forestal, porque lo lógico es que se hiciera a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, lo han tenido que sacar de ahí y hacerlo por su cuenta, porque como la Federación Española de Municipios y Provincias, dado el mapa político, el color que tienen todos los municipios o la mayoría de los municipios y comunidades autónomas de España, está controlado por el PP, pues esto no ha podido prosperar. Se han tirado un poco tiempo debatiendo y hablando el tema, pero sin llegar al consenso, que es lo mismo que ha pasado con esta ley, que es lo mismo que ha pasado con esta reforma, y al final se han tenido que salir y poner el recurso por su cuenta. ¿Y por qué dice que hay que correr por el 28? Porque, oiga, es que esto tiene un procedimiento de más tiempo. Claro que queda más tiempo para que cumplan los 3 meses, pero es que hay que pedir el informe, hay que tramitarlo, etcétera, etcétera. En conclusión, y no quería que llegara el debate a un término tan desagradable en algunos aspectos como hemos visto aquí, pero sí es verdad que la ley, la reforma de la ley, lo que va a llegar a acarrear para los ciudadanos es lo que está intentando formar el Partido Popular con ese puzzle que hablaba yo al principio: que quien tenga dinero pueda estudiar,
que quien tenga dinero puede ir al médico, que quien tenga dinero pueda abortar, señor Herrera. Y en definitiva, lo que está buscando esta ley es que los ciudadanos que tengan dinero tendrán el derecho a que se les recoja la basura. Los ciudadanos que tengan dinero tendrán derecho a tener un alumbrado en condiciones en sus pueblos o a tener las entradas de sus pueblos arreglados. Y los que tengan dinero, y aquí se ha hecho referencia a un tema que ha pasado de pasada, valga la redundancia, es muy importante. El que tenga dinero podrá llevar a su hijo a la guardería. En definitiva, esa es otra pieza más del puzzle que está conformando el Partido Popular. Y esto, por suerte o por desgracia, el tiempo, si se pone en práctica esta ley, nos dará la razón a los que estamos diametralmente opuestos con ella. Ojo, no con que se modifique, que está claro que hay que establecer competencias, financiación y topes, límites de gasto. Pero de esta manera, señor Herrera, no. Muy bien, señor Lozano. Señor alcalde. El que presentaba la moción era el PSOE, por eso era el que... No he hecho alusión ninguna, terminaba... Yo insisto y creo que el ROF habla de que una vez que se debata las dos veces, se ratifica o no. No suelta otro argumento sobre la mesa en la que se ha aludido a muchas cosas. Y yo creo que... He dicho lo mismo que he dicho en mi intervención. No. Usted ha hablado de los plenos de los viernes, del aborto. ¿De lo que usted ha hablado? Pero es que eso, la ley dice que se ratifica o no. Dice, bueno, ¿me arrepiento o no me arrepiento de presentar esto? O voto sí o voto no. Pero no que suelte aquí un discurso. Yo creo que sería justo, al menos una pequeña intervención, señor alcalde. Pero bueno, pero ¿qué discurso? O sea, yo tengo derecho a cerrar. Digo lo que tengo que decir y resulta con un discurso. Yo creo que el último punto, la última intervención, creo, y que me rectifique la señora secretaria, se refiere simplemente a decir... Vale, lo dejo y votamos. Esa es la intervención que yo tengo que hacer cerrando el punto. Vaya, hombre. Yo creo que sí, señor Lozano, yo creo que sí, Pues yo creo que... Pero aquí se han llevado mociones de un partido y de otro. Y él cerraba con toda la normalidad del mundo y ha dicho lo que crea conveniente. Que a usted no le guste lo que haya dicho, bueno. No. Yo lo entiendo. Eso no es así, no. A mí me da igual, Que me da igual, pero... No. Y vaya usted a los vídeos del pleno y verá como cuando el PP ha cerrado los puntos ha sido muy escueto por eso mismo, porque tiene que ratificarse. Bueno, sea escueto o no sea escueto, ha dicho lo que le ha dado la gana y nadie le ha corregido. Que tampoco tiene sentido eso, señor Herrera. No he dicho nada nuevo que no haya dicho las otras dos intervenciones. Hombre, pero es que he dicho barbaridades, señor Lozano. No, barbaridades no. Muy rápidamente, vamos, que tampoco voy a estar hablando media hora. Creo que pone que el proponente cerrará ratificando o no o manteniendo o no su... Pero bueno, en mi ratificación argumento, mi ratificación... Señor alcalde, es que ha hablado de 1000 cosas que no tienen nada que ver con la moción. Bueno, por lo tanto creo que pero señor Herrera, está claro simplemente lo que pida es intervenir de nuevo y que finalmente a ver si yo convenzo con mi argumento al señor Lozano y se arrepiente de votar que sí, que es de lo que se trata, ¿no? Eso es en esto, ¿no? Sí, no, eso sí está claro, eso está claro. El artículo 94, a efecto de desarrollo de todas las sesiones, es que se consume en primer turno. El problema, creo yo, y es que el señor alcalde no ha puesto tiempo, que debería haberlo puesto. Entonces dice, se consumirá un primer turno, velará para que todas las intervenciones tengan una duración igual, y luego dice que se procederá a un segundo turno si lo solicita algún grupo y que consumido este se da por terminada la discusión, que se cerrará con una intervención del ponente en la que brevemente ratificará o modificará su propuesta. Que yo sepa, nunca se ha llevado esto al pie de la letra en la intervención de cierre de ningún grupo. Entonces, es que dice una intervención del ponente. Han tenido suficientemente, generosamente permitido por el alcalde, sin límite de tiempo, cada uno sus 2 turnos, y ha cerrado el ponente, que básicamente es seguir la estructura que pone el ROF. Ahora bien, ya como el señor alcalde, que él es quien puede interpretar esto, autorice el uso de la palabra, pero creo que el asunto
punto está... No, pero si aquí el problema es que si autorizo, y ya me está mirando el señor Lozano, si autorizo al señor Herrera, el señor Lozano me va a decir, el ponente soy yo y yo me voy a ratificar en 30 segundos. Entonces puede ser esto un partido de tenis. Que yo no pretendo que no cierre el señor Lozano, que cierre él como proponente. Pero es que entonces puede ser esto un partido de tenis y está trae el otro ratificando o planteando la... Yo creo que no. Si yo voy a tardar 3 minutos, señor alcalde. Hemos estado 1 hora y 40 minutos. Además, he intentado, en este caso, como responsable de Izquierda Unida en este punto, pues no tener intervenciones largas para que en este caso el ponente fuera el que tuviera oportunidad de exponer cuál era su postura. Y yo considero que el punto está más que debatido y se han visto en una apreciación, se han visto claramente cuáles son los puntos de vista en este aspecto de los 3 grupos, sobre todo. Yo le pido 3 minutos, señor alcalde. Bueno, considero que está todo más que debatido. Más de lo mismo. Procedemos a votar el punto que lo leo textual, si me lo permite. Allí me metió la canción. Votamos la propuesta de inicio de tramitación de conflicto en defensa de la autonomía local contra la Ley 27/2013, racionalización y sostenibilidad de la administración local ante el Tribunal Constitucional al amparo del artículo 175 bis de la Ley Orgánica 2/79 del Tribunal Constitucional. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? No. ¿Izquierda Unida? Sí. Pues se aprueba el punto con los votos a favor de Izquierda Unida y del PSOE. Cerramos la sesión.